Hola, ¿qué tal? Bendiciones. La liturgia de la palabra de hoy, domingo 28 del tiempo ordinario, nos pone en contraposición dos actitudes o dos palabras que pues evidentemente encierran lo que el Señor nos ha querido decir en el Evangelio y al final el entendimiento que podemos dar de nuestra vida cristiana. Por un lado está la propuesta, la invitación, y por otro lado está la respuesta que yo dé a esa invitación. Entonces, ¿dónde nace la invitación o la propuesta? La invitación nace de la iniciativa de Dios de que a pesar de la pues imperfecta pues situación del hombre, a pesar del pecado que nos separa de Dios, Él ha querido pues volvernos a reconciliar con Él a través de Cristo, de su entrega amorosa, de ese sacrificio eucarístico, a través de ese sufrimiento y posterior resurrección. Él ha querido pues acercarnos a Él, nos ha querido nuevamente unir a su corazón y nos ha querido pues restituir como hijos en adopción en su gran amor. Pero ese amor también, y es una característica propia del amor de Dios y de cualquier amor en general, si usted ama, usted hace una propuesta y debe de esperar la respuesta de aquel que recibe esa invitación. ¿Por qué? Porque si en el momento que Dios nos obligue a algo, deja de ser amor, así como nosotros no podemos obligar a nadie a hacer algo, porque entonces no lo estaríamos amando, lo estaríamos coaccionando. Entonces, pues al final de esa invitación que Dios hace en su amor, Él espera respetuosamente la respuesta que querramos darle a nosotros, entendiendo evidentemente de que si bien es cierto, Él hace esa invitación a toda la humanidad en general, la respuesta no puede nacer de la pues de la agrupación, o no pueden hacer de la parroquia, o no pueden hacer del grupo pastoral, o no pueden hacer ni siquiera de mi familia o de mi esposa. La respuesta es personal. ¿Por qué? Porque así como ha sido constituido como un ser único y repetible, Dios espera tu respuesta de una manera única, de una manera clara. Yo no puedo vivir la vocación del otro, yo tengo que responder por mi propia cuenta. Y es que al final ahí es donde encuentra un poco de sentido y también podemos encontrar en la parábola que hoy leemos y que nos presenta San Mateo, pues que hay diversos tipos de respuestas, hay diversos tipos de actitudes en torno a esa invitación que Dios nos da. En primer lugar dice que habla de las personas que fueron invitadas inicialmente, que despreciaron esa invitación. Inicialmente podemos verla en el contexto histórico del Evangelio, pues Jesús hace pues, un señalamiento al pueblo de Israel, al pueblo judío, que había sido constituido inicialmente por Dios como su pueblo elegido, pero que a la larga, en el momento culmen de la salvación, cuando llega el Mesías, lo rechazan. Y es que al final, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos aquí que es una actitud también que puede darse mucho en nuestra vida cotidiana, en nuestra actualidad. Es, por ejemplo, olvidarnos de la invitación de Dios porque estamos muy sumidos en nuestra propia cotidianidad. Ahí es donde entra, por ejemplo, vean qué dice, hay unos que se fueron para el campo, hay unos que se fueron pues a hacer sus propios negocios, hay gente que incluso hasta se enojó por la invitación y terminó despachando a aquellos que fueron enviados a dar esa invitación. Entonces, al final, están tan sumidos en su propia cotidianidad que terminan despreciando justamente esa invitación a tan gran evento como lo es una cena, una fiesta como tal, que es justamente lo que nos ocurre muchas veces, sumirnos en las cosas del mundo, en nuestras pertenencias, en nuestros puestos, en nuestros proyectos y olvidarnos de que Dios nos invita constantemente a acercarnos a su mesa, a acercarnos a la salvación que Él tiene para nosotros. Pero entonces muchas veces se da el caso de que vemos la invitación de Dios como un estorbo a mi propia realidad, que porque voy a seguir al Señor se me corta la libertad y no puedo vivir la vida como yo quisiera. Pero ahí es donde podemos darnos cuenta que no estamos entendiendo claramente el valor del llamado que Dios nos hace y de la invitación que Dios nos da. Pero también por otro lado, podemos ver que entonces ante la negación de los primeros, hay una nueva invitación. Y dice, qué interesante esto, dice que dice el Señor en su parábola que
fueron enviados a los caminos, a los lugares más cotidianos. Y vean qué importante, porque ahí es donde entramos nosotros. Aquel primer pueblo renuncia a la invitación que Dios le da y Dios abre la invitación a todos, donde estamos nosotros incluidos, como es anteriormente, de manera particular. Y sobre todo, porque nos hace una llamada en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, ahí en el camino diario, como decía Lumen Gentium, somos llamados por el Señor, cada uno por su propio camino. Somos llamados ahí. ¿Y a qué somos llamados? ¿Y a dónde está la invitación? A la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. El Señor nos invita a colocarnos en su misma mesa para disfrutar de ese reino que Él mismo estableció. Es decir, estamos llamados a compartir el heredad del Padre, pero para poder hacer eso es necesario que nos configuremos, que nos volvamos parte justamente de esa buena noticia, de esa salvación, que es donde entra la segunda parte de la parábola, que es cuando el Señor va entrando y empieza a ver y ve dentro de todas las personas a alguien que no está vestido acorde para la fiesta. Y es que ahí entra otro tema muy importante. Ya lo decía en el Apocalipsis de una manera tal vez un poco dura la palabra, pero decía, los quiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Si yo decido atender a esa invitación que Dios me da, es una invitación que va a llevar sus riesgos, que va a llevar sus dificultades, pero es una invitación que yo tengo que responder completamente. Yo no puedo darle lo que me sobra, yo no puedo atender esta invitación con aquello, con mitades, con medias tintas, como se dice, no. O yo o estoy o no estoy. Ese es el significado del traje de fiesta. O sea, cuando yo decida seguir a Cristo, cuando yo decida ser parte de ese banquete, cuando yo esté justamente viviendo en la gracia de Dios o intentando adquirirla, porque es un camino constante, la gracia de Dios debe de notárseme. Y cuando digo de notárseme, no quiere decir que yo ande con rosario en la mano, pegándome por el pecho para que todo el mundo me vea. No, 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 eso no tiene que ver. Tiene que ver con que yo, pues como decía San Pablo, me despoje de mis trajes viejos, me despoje de mis antiguas, digamos, de mis antiguas debilidades, me despoje de esos sentimientos y de esas, pues, resentimientos y situaciones que me han alejado de Dios y que me han hecho tanto daño, y me revista con un nuevo traje, con un nuevo, pues, con un nuevo espíritu y con una nueva forma de ver las cosas, donde evidentemente vendrán dificultades, evidentemente vendrán problemas, donde claramente vamos a tener situaciones muy difíciles, pero con la confianza y la fe de que el Señor está a mi lado. Eso es justamente el revestirme con ese nuevo traje, con ese traje de fiesta. Ese traje que pues recordamos de una manera simbólica cuando hemos sido bautizados, hemos presenciado un bautismo, que normalmente pues, dependiendo de circunstancias, al neófito, al chiquito o al bebé que están pues justamente bautizando, le ponen una vestidura blanca diferente. Ese es el vestido de fiesta, ese vestido que debemos de luchar por mantener y que se nos note. Y claramente también no está de más decir que ese vestido que de blanco, ese vestido de fiesta, muchas veces se convertirá en una armadura, porque constantemente seremos atacados, constantemente viviremos una batalla espiritual que nos quiere alejar de justamente ese camino que Dios quiere marcar para mí. Porque justamente el diablo no se va a quedar quedito y va a decir, no, no, ya estos quisieron, pues, eligieron aceptar la invitación del Señor. No, 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 todo lo contrario. Ahí es donde van a venir tal vez más ataques y van a venir más situaciones y van a venir más dificultades y nuestra fe va a ser más probada que nunca. Pero justamente en esos momentos donde podemos sentirnos pues atacados y agobiados, entra una de las frases que es muy recordada y justamente la vamos a escuchar en la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. A pesar de las dificultades, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en aquel que nos da fortaleza. Porque es claro, o sea, el Señor nos invita
nos llama en nuestro caminar, pero Él nos va a acompañar en ese caminar. Y es donde tenemos que entrar con esa fe de saber que, como dice el Salmo 23, que es el salmo que vamos a, pues, a proclamar también junto con el salmista, aunque ahondemos en valle de sombra de muerte, no debemos de tener mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Es reconocer ese testimonio que nos da San Pablo en esta segunda lectura, retomando lo que decíamos anteriormente. Dice San Pablo que él estuvo en la riqueza y estuvo en la pobreza. Él vivió inclusive las más pues opuestas de las realidades humanas. Estuvo muy bien y estuvo muy mal. Pero cuando estuvo muy bien, el Señor le dio la humildad de saber de que todo venía de su mano. Y cuando todo estaba muy mal, el Señor le dio el aliento para darse cuenta de que esas dificultades, también esas pruebas, pueden ser signos del amor de Dios si permitimos que Él actúe en esas dificultades. Eso es justamente la invitación que Dios nos da hoy, a poder acudir a esa cena, a poder acercarnos a esa meta que es la santidad, a la cual estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Pues como dice la oración colecta, pues que estemos siempre dispuestos a obrar bien, a reflejar ese traje de fiesta que es la santidad, a reflejar ese buen olor de Cristo en mis acciones, a reflejar que yo estoy siguiendo un Dios vivo, un Dios que venció a la muerte. Esto es lo que a grandes rasgos nos quiere enseñar hoy el Señor y a lo que nos invita hoy. Que podemos equivocarnos y podemos caer, evidentemente, siempre, nunca podemos decir yo no voy a caer, yo no voy a fallar, porque nuestra realidad humana está marcada justamente por esas situaciones. Pero también ahí es darse cuenta que no vamos solos por el camino, que vamos siendo guiados, porque justamente el Salmo 23 nos indica eso. El Señor es mi pastor, y si Él es mi pastor, si Él es mi guía, no me va a faltar absolutamente nada. Por eso entonces acudamos con alegría y confiadamente a la llamada que nuestro Padre nos da y dejemos, como decía pues, parafraseando un poco al Papa Francisco en su exhortación Gaudate in Exsultate, a que, a que Él es, y que estemos siempre abiertos a Dios, que nuestras vidas cada día sean un lugar de encuentro con Dios y que siempre cuando nos toque elegir sea el Señor nuestra primera opción y nuestra única opción. Siempre escojamos a Dios, porque cuando escogemos a Dios, nunca nos vamos a ver en ese caso, pues perjudicados y nunca nos vamos a ver en ese caso, pues sentir que nos ha fallado el Señor. Nunca nos vamos a sentir defraudados, porque Dios es un Padre que ama, Dios es un Padre que cumple promesas y Dios es un Padre que te abraza y nunca te dejará solo. Por eso entonces, como decía anteriormente, aceptemos esa invitación y pongámonos el traje de fiesta, que como les decía anteriormente, a veces tendrá que ser una armadura, pero todo lo podemos en aquel que nos da fortaleza. Feliz domingo y ánimo, que estamos en batalla, pero estamos a la mesa con el Señor.